Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a aprender a cómo navegar a través de una interfaz de usuario mediante un gamepad sin importar su modelo o marca. Sin nada más, empecemos. Tengo preparada esta interfase que está dividida en tres secciones. La primera llamada principal, que tiene una serie de botones. La segunda que se llama opciones, que tiene diferentes controladores y un botón para volver. Y una tercera que se llama armas, que tiene un scroll view con diferentes botones de armas. En la jerarquía podemos ver que el menú de opciones y el menú de armas poseen animaciones. Esta es una animación simple. Estas animaciones tienen un parámetro de tipo trigger, que es muy importante, ténganlo presente, que se llama open y que nos deja hacer una transición entre la animación de estado estático con las que se van moviendo de un lado a otro. Acá he duplicado la animación, simplemente le puse un -1 para que se vea cuando se regresa a su posición original. Nuestro objetivo es poder navegar a través de esta interfase, pero con un gamepad, que puede ser de PlayStation, puede ser de Xbox, en general con cualquier gamepad. Y para poder mostrarles cómo son esas animaciones, también he creado un prefab que no tiene que ver con este tutorial, pero que nos va a ayudar a ver en pantalla cuáles son los botones que estoy presionando en el mando. El primer punto importante que debemos tener en cuenta para poder navegar adecuadamente con un gamepad es que debemos trabajar con los estados de interacción. Esto lo podemos ubicar, por ejemplo, en el menú principal. Si vamos al botón de jugar, en el inspector, en el componente de botón tenemos una sección que se llama transición. Y aquí nos muestra tres opciones. Nosotros podemos utilizar un cambio de color al momento de interactuar, un intercambio de sprite, que es el que estoy utilizando, o también una animación. Pueden ver que tenemos acá los cuatro estados, por ejemplo, cuando está el cursor sobre el botón, que es highlighted, cuando está presionado, cuando está seleccionado y cuando está deshabilitado. Al momento de interactuar con un gamepad, el estado seleccionado es muy importante porque es el que nos permite visualizar que efectivamente estamos sobre ese botón. Entonces configuren eso en todos los componentes. Todos tienen este parámetro de transición, así sea un slider, así sea un toggle. Les voy a mostrar rápidamente el sprite que estoy utilizando. Tenemos una versión normal y una versión cuando está seleccionado o cuando está el cursor sobre el botón. De igual manera con los demás botones. También tengo este script bastante básico que lo que hace es ejecutar el trigger que hemos colocado en el animator en cada una de estas pantallas. Ya con esto podemos interactuar en la interfase con el mouse. Podemos colocar el cursor, se intercambia el sprite. Podemos también desplegar el botón de opciones. Acá tenemos unos sliders, un drop down, unos botones adicionales, también unos toggles y el botón de volver. Y en el de armas también se nos despliega con la funcionalidad por defecto del scroll view. Fíjense que acá le he ocultado el scroll bar, ya vamos a hablar sobre este caso. Pero ahora lo que necesitamos es navegar con el gamepad. Y hacerlo es bastante fácil. Vamos a volver a nuestro proyecto y vamos a ubicar el objeto de Event System que se agrega de forma automática con el UI de Unity. Ubicamos el componente Event System y aquí hay una casilla que se llama First Selected. Esto es porque al momento de utilizar el gamepad, él lo que necesita saber es cuál es el primer elemento que va a estar seleccionado de manera que pueda navegar entre los botones. Entonces acá es tan sencillo como seleccionar, por ejemplo, en la sección de principal, el botón de jugar y arrastrarlo a esta casilla. Ya con esto, si nosotros probamos, nos damos cuenta que el primer botón, el de jugar, ya se encuentra seleccionado, está resaltado con un color. Y si nosotros nos movemos con el gamepad, ya podemos empezar a movernos entre los botones. De hecho, si nosotros presionamos en opciones, se nos va a desplegar la sección de opciones y si nos movemos hacia un lado, se van a poder mover los demás ítems, ¿ok? Esto digamos que sería la funcionalidad básica y funciona como magia, ¿no? Automáticamente ya él sabe cómo moverse, fíjense que va hacia un lado, pero tenemos ciertos problemas que debemos configurar. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo es que ha hecho Unity para identificar esa navegación de forma automática con el gamepad? Vamos a ubicarnos acá en la primera pantalla. Como tenemos esta serie de botones, vamos a seleccionar el de jugar y nos vamos a ir a una sección que se llama Navigation. Este es el que realiza toda la magia y el que interpreta hacia qué dirección están los siguientes botones. Fíjense que por defecto está en automático y para poder ver exactamente qué es lo que está haciendo debemos hacer clic acá en visualizar. Eso nos va a mostrar
esta serie de flechas que relacionan los elementos unos con otros. Unity hace lo mejor que pueden, pero fíjense que en general suele ser bastante desastroso. Las relaciones hay algunas que no tienen mucho sentido. Y es allí en donde nosotros debemos hacer el trabajo de especificar exactamente cómo va a ser esa navegación. Entonces vamos a ir por partes. Vamos primero con el principal, que es el más sencillo. El método lo van a replicar en todos los botones. Yo le voy a enseñar en algunos casos en específico, pero todos van a llevar el mismo proceso. Entonces vamos a Navigation, seleccionamos el botón. Vamos a quitarle todas las relaciones que ha establecido haciendo clic acá en None. Y luego vamos a seleccionar la opción explícito. Esta opción de explícito nos muestra 4 casillas y es en donde nos pregunta qué es lo que se va a seleccionar cuando yo presione hacia arriba, cuando yo presione hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Y acá simplemente lo que hay que hacer es arrastrar los elementos que nos interesan. Entonces, por ejemplo, hacia arriba no va a haber ninguna interacción, pero hacia abajo se debe seleccionar el botón de opciones. Simplemente seleccionamos el botón de opciones y lo colocamos acá. Se ha creado una flecha que nos indica que ya está relacionado y efectivamente en el gamepad, cuando presiones hacia abajo, pues va a pasar al siguiente botón. Este proceso lo voy a replicar con estos 4 botones. Teniendo ya listas las relaciones en esta primera pantalla, vamos a pasar a la segunda, que es las de opciones. Es un poco más compleja porque tiene más controladores y hay algunos datos importantes que deben tener en cuenta. Vamos a empezar con el slider de volumen de ambiente. Acá el dato importante es que todos los controles que posean una interacción por defecto de tipo direccional deben tener una relación, un elemento que no colisione con la misma dirección. Por ejemplo, en este slider de volumen, si yo lo selecciono y vamos a hacer el mismo procedimiento en el menú de navegación, vamos a quitarle y vamos a colocarle explícito. Si yo le coloco que hacia la izquierda él vaya al botón de jugar, por ejemplo, va a existir una colisión en la dirección. ¿Por qué? Porque al momento de que tú presiones hacia la izquierda, lo que espera el usuario es que se mueva el slider, no que se mueva de otro botón. Y aquí estamos colisionando entonces las instrucciones que le estamos dando a la navegación. Por eso es muy importante que todos los controles que posean una interacción direccional no colisionen con el eje en que ustedes van a navegar. Por ejemplo, si este eje ya sabemos que nos movemos en horizontal, no puede tener una relación en horizontal. Entonces vamos a quitarlo. En su defecto debe ser vertical. Entonces vamos a utilizar lo que es arriba y abajo. Acá abajo sería el slider de Visual Effects. El slider de Visual Effects, repetimos el procedimiento. Arriba el volumen de ambiente y hacia abajo este drop down. En el drop down de igual forma, colocarlo acá explícito. Hacia arriba va a ir hacia Visual Effects y hacia abajo debemos decidir entonces cuál de estos dos botones que están desplegados en un eje horizontal será el que se activará, ¿ok? Acá debemos seleccionar cuál de ellos será, no pueden ser ambos. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, este que se llama ventana. Vamos a colocar allá ventana, perfecto, ahí se crea la línea, está correctamente relacionado. Y luego en el botón de Window y de Full Screen, estos dos botones, podemos seleccionarlos ambos y aplicarle la navegación, por ejemplo. Vamos a colocarle que hacia arriba a ambos botones nos lleven al drop down. Y hacia abajo nos van a llevar al primer toggle, que es este de RTX. Entonces colocamos hacia abajo RTX. Luego debemos hacer clic en cada uno de ellos para establecer cuál va a ir a la derecha y a la izquierda. En el toggle igual. Y finalmente en el botón de volver. Si probamos ahora, podemos efectivamente navegar en este menú según la navegación que hemos colocado. Si presionamos en opciones, se nos va a desplegar el menú, pero fíjense que yo me muevo hacia los lados, me muevo hacia arriba, sigo en el menú principal. No he podido pasar al siguiente menú y navegar en lo que hemos configurado. Y este es el primer reto que tenemos con esta navegación con Gamepad. La solución la debemos hacer con código, así que veamos de qué se trata.
Básicamente lo que debemos es asignar un nuevo objeto en el First Selected que hemos visto anteriormente. Primero vamos a agregar el namespace de Unity Engine Event Systems. Luego debemos capturar el Game Object que queremos que sea el primero seleccionado. También debemos crear el objeto que va a estar seleccionado primero en el menú principal. Y ahora debemos dividir este método. Yo había creado uno solo para mostrar las opciones que simplemente disparaba ese trigger, pero debemos dividirlo en dos, uno para mostrar y uno para cerrar. Crearé otro método que se llame cerrar opciones. Y ahora vamos a utilizar el Event System, luego Current para que seleccione el que se está utilizando actualmente. Y luego vamos a utilizar el método Set Selected Game Object. En primera instancia debemos colocar que el objeto seleccionado sea nulo, y esto es para que borre cualquier objeto que esté seleccionado en ese momento. Y luego de establecerlo en nulo, vamos a duplicar esa línea y vamos a colocar el objeto que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, en el de opciones dijimos que lo vamos a colocar aquí, opciones First Selected, y al momento de cerrar ese menú, voy a copiar simplemente estas líneas, vamos a colocar de nuevo el objeto del menú principal. Vamos a asignar los objetos en el script. Acá tenemos ya los animators, nos faltan solo los objetos. Vamos al de opciones. El primero que debe estar seleccionado es el slider de ambiente. Y en el principal el primero es el botón de jugar. También debemos cambiar el método que estoy utilizando en el botón de volver de opciones. Estaba el método de mostrar. Vamos a reemplazarlo por el de cerrar. Y ahora sí a probar. Puedo navegar en este primer menú. Si presiono en opciones, se va a activar el slider por defecto. Puedo navegar hacia el otro slider, desplegar este drop down, estos botones, tenemos los toggle y finalmente el botón de volver, que nos va a activar por defecto el botón de jugar. Entonces de esta forma es que nosotros debemos asignar los objetos seleccionados. De hecho, es buena práctica que ustedes mediante el código asignen siempre cuál es el primer elemento a seleccionar, sin importar en dónde esté. Porque algunas veces el elemento que colocamos en el componente, en esta casilla, no funciona como debería. Entonces, para estar seguros, es buena práctica siempre mediante el código colocar este First Selected. Voy a duplicar lo que hemos hecho, pero con la opción de cerrar y abrir el menú de armas. Bien, ahora vamos a pasar a la última pestaña, que es la más compleja, que tiene un Scroll View. Este Scroll View, ya conocen el comportamiento, está un elemento que se llama Content, que puede tener diversos ítems, pueden ser de cualquier tipo, en este caso son botones, y que uno puede desplegar con el mouse hacia un lado. Entonces, ¿cómo podemos navegar con el Gamepad en este caso? Y es que aquí se vuelve más complejo porque al momento de establecer las relaciones, no sabemos exactamente a dónde debemos pasar, si es que es al botón, si es que es al scroll bar. A veces el scroll bar no funciona correctamente y no pasa hacia los demás botones. Entonces, como es un poco más complejo, quise colocar este caso. Vamos a ordenar primero el tema de la relación. Lo que vamos a hacer acá es seleccionar todos los botones de armas. Vamos a quitarle la navegación automática, le colocamos explícito. Y acá lo que queremos es que al momento de bajar se nos active el botón de volver, nada más. Luego, en cada uno de estos ítems debemos establecer la relación de izquierda y derecha. Y en el botón de volver también vamos a quitarle este automático. Y que se nos active por defecto el primer arma. Al momento de presionar hacia arriba, que se nos active solo la primera arma. En los Scroll View tenemos otro botón, que es el scroll bar horizontal. También incluyen uno vertical. Lo que pasa es que yo lo eliminé porque solo necesitaba el horizontal. Y este también tiene la opción de navegación. ¿Ok? ¿Qué es lo que he hecho yo acá para que no se vea? Bueno, simplemente desactivé los componentes de imagen que renderiza. Se las desactivé porque no necesito que se vea. Entonces vamos a quitarle la navegación acá a este scroll. Vamos a decirle que no tenga ninguna. Y el objetivo es que nosotros al momento de pasar a través de estos botones, ellos se vayan moviendo en este scroll view. Y la única forma en que podemos hacerla por ahora es mediante script. Así que voy a mostrarles cómo se hace. Lo primero será agregar el namespace de UI.
vamos a capturar en una variable el scroll red, que es el componente que tiene este scroll view. Luego vamos a utilizar este método que se llama centrar elemento, que nos pide como parámetro un rect transform del elemento que queremos centrar en ese scroll view. En esta línea captura el contenido del scroll view. En esta variable calcula el ancho que tiene el scroll en total. Luego calcula el centro del elemento. Luego con esta función matemática calcula cuál va a ser la posición en que se va a colocar. Y finalmente le aplica esa posición. Para este método es importante, se los voy a dejar un rato allí en pantalla. Es importante que los elementos de interfaz de usuario tengan como punto de pivote el centro del mismo. Si vamos a Unity, seleccionamos acá el elemento, en el rect transform tenemos que asegurarnos de que esté en el centro, ¿ok? Ahora ese método que hemos creado todavía no se está ejecutando en ningún lado y nosotros debemos aplicarle eso al momento de seleccionar alguno de estos botones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la ayuda de un componente. Vamos a ir a la primera arma, vamos a contraer todo esto y vamos a buscar un elemento que se llama Event Trigger. Este componente es bastante útil, tiene bastantes funcionalidades, les voy a mostrar una de ellas. Nos permite agregar diferentes tipos de eventos, vamos a hacer clic acá en agregar nuevo tipo de evento y en el listado vamos a ubicar el de selección. Entonces quiere decir que al momento de que este elemento sea seleccionado, se va a ejecutar un evento. Hacemos clic en el más, buscamos el elemento que tiene el evento, que en este caso es interfaz de usuario, y buscamos el método que se llama centrar elemento. Nos va a pedir un rect transform, en este caso va a ser el mismo rect transform del botón. Este procedimiento lo vamos a repetir con los demás botones. También podemos copiar el componente, vamos a todos los demás, damos clic aquí en los tres botones y pegar nuevo componente. Acá simplemente hay que ir cambiando el valor del rect transform, ¿no? Un poco más rápido. Ahora vamos al script principal. Nos falta asignar el scroll red, que recuerden que es un componente que está en el scroll view. Ahora sí vamos a probar. Puedo moverme hasta el menú de armas, se despliega, está el hacha y al momento de moverme se centra en cada uno de los elementos. Si yo presiono hacia abajo, voy a volver, si voy hacia arriba va hacia el hacha, digamos que estoy acá en esta espada, bajo y si subo de nuevamente en el hacha, aquí puedo navegar y bueno, luego volver. Entonces este es un ejemplo con un scroll view que es bastante utilizado y es una forma en que podemos solucionar la navegación con el gamepad. Voy a mostrarles otra funcionalidad interesante con este tema de la navegación. Y es que digamos que para este ejemplo, yo al momento de presionar hacia la derecha, cuando estoy sobre el botón de opciones, quiero que se despliegue este botón de forma automática. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Vamos a ubicarnos en el objeto contenedor, que tiene todos los botones de opciones. Y vamos a agregarle un componente que se llama Selectable. Esto le va a dotar a este elemento, que no necesariamente es un control interactivo, de ciertos elementos de la interfaz de usuario de Unity, como puede ser la transición y también la navegación. Entonces, en cuanto a la transición, no vamos a utilizar nada, vamos a colocarle ninguna. Y en la navegación tampoco, ¿ok? Simplemente queremos que este elemento sea seleccionable. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar otro componente, el mismo que utilizamos anteriormente, el Event Trigger. Y acá vamos a colocar que al momento de ser seleccionado, se ejecute el método de mostrar opciones. Entonces vamos a agregar el objeto, buscamos nuestro método, mostrar opciones. Y ahora debemos hacer un pequeño ajuste acá en el botón de opciones. Vamos a decirle acá en la navegación explícita que al momento de presionar hacia la derecha, se nos active este menú de opciones. Me coloco sobre el botón de opciones, presiono hacia la derecha y se despliega el menú. Por último, y seguramente algunos se lo están preguntando, si esto funciona con el nuevo Input System de Unity. Y efectivamente, simplemente hay que ir al Event System y reemplazar el módulo de input, el antiguo, por el nuevo, haciendo clic acá. Si quieren saber más sobre el nuevo Input System de Unity, les dejo el enlace a un video donde explico cómo utilizarlo.
Hasta acá llega este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, dejen su comentario, dejen su like, que eso ayuda un montón para hacer crecer el canal y yo poder seguir haciendo este tipo de contenido. Conmigo es hasta aquí y nos veremos en el próximo video.